La mitología griega no pertenece solo a los libros antiguos, ni a los mármoles del Partenón. En los años 70, 80 y 90, esa misma mitología resucitó en otra forma, animada, coloreada, reinterpretada. Dioses, héroes, tragedias y destinos marcados volvieron a vivir, pero esta vez desde Japón. Este es un viaje al corazón del anime retro y el alma inmortal de los dioses griegos que lo inspiraron. Antes de que internet lo explicara todo, antes de que Saint Seiya popularizara el cosmos con sus santos de bronces en la TV, hubo otros artistas que miraron al Olimpo y lo reconstruyeron trazo a trazo, color por color. Hoy les traigo una travesía mitológica del arte a mano, sangre divina y tragedia griega dibujada a mano. De esta manera, comencemos esta odisea. Desde la antigua Tracia traemos a Arion, una película de 1986 basada en la idea y obra original de Yoshikazu Yasuhiko. Este tipo fue literalmente el alma de la película. No solo escribió el manga original en el que se basa, sino que diseñó los personajes, dirigió la película y llevó adelante toda la dirección de animación. Arion es un caso excepcional en la historia de la animación japonesa, una obra de autor total. Algo que muy pocas veces pasa en un medio tan industrializado como el japonés. Yasuhiko venía con una mochila bastante cargada de experiencia. Fue el diseñador de personajes en Gundam en 1979, y no terminó ahí. También fue responsable de los diseños en Gundam Z, contando con su magia en el que el protagonista, Camille Vidan, tiene un parecido a Arion. Ambos comparten ese aire reflexivo, esa carga trágica, y por supuesto, ese trazo fino y melancólico tan característico de Yasuhiko. Después de Arion, Yasuhiko también dejó su huella en Venus World y en Crusher Joe, ampliando su universo de ciencia ficción con la misma sensibilidad visual y dramática. Como dato curioso a destacar, al comienzo de este film se puede apreciar a Arion niño corriendo entre ovejas por un campo montañoso, y aunque jamás Yasuhiko dijo inspirarse en Heidi, admiraba profundamente a Isao Takahata, ya que ha confesado en varias ocasiones que para crear la figura de Arion se inspiró directamente de Howl's, el príncipe del sol. ¿Y quién cree que dirigió Heidi después? El mismísimo Isao Takahata. Puede que sí, puede que no, o puede que sea un homenaje silencioso. A fin de cuentas, Heidi era un ícono cultural en Japón, y a Yasuhiko le bastó un plano para activar todo ese recuerdo colectivo, un golpe de nostalgia y poesía visual que conecta con dos mundos, el anime cotidiano de la infancia y una tragedia mitológica sangrienta. Volviendo al arte de Yasuhiko, el sensei miró directamente al Olimpo. Se metió de lleno en los mitos griegos y los reinterpretó a su manera, con tragedias, con dioses violentos, con humanos que luchan contra su destino, pero todo desde un lenguaje plástico puramente japonés. Las túnicas de los personajes se mueven al vaivén como olas, los cabellos parecen pinceladas, los ojos súper expresivos, melancólicos, gigantes, hablan más que 1000 líneas de diálogo. Arion no responde a ninguna moda, no intenta venderte muñequitos, no sigue un manual de lo que debe ser, entre comillas, un shonen de dioses. Es una obra artística en movimiento, una pintura animada que combina mitología, drama y violencia con una dirección técnica impecable. Lo más loco de todo, está hecha casi en soledad, con Yasuhiko supervisando personalmente cada etapa. Este tipo fue el hombre orquesta del proyecto, y eso se nota. Porque hay una cohesión, una visión clara, una voz autoral que muy pocas animaciones de este calibre pueden ostentar. Vamos a meternos de lleno en ese mundo antiguo, repleto de sangre divina, traición, honor y dolor, porque si los griegos decían que los dioses vivían en el Olimpo, en los 80s uno de ellos bajó a Japón y se llamó Arion. Antes de sumergirnos en la historia de Arion, es importante entender el contexto mítico que enmarca esta tragedia animada. La película arranca con un repaso ancestral, casi como una lección olvidada del tiempo. Se nos habla de la titanomaquia, la gran guerra entre los dioses olímpicos y los titanes, que marcó el fin de una era primigenia y el nacimiento del orden actual. En este conflicto, 3 hermanos de sangre, Zeus, Poseidón y Hades, se alzaron contra su propio padre, Cronos, el titán devorador del tiempo y del porvenir. No fue una simple rebelión, sino un parricidio divino. Y como todo, en la mitología griega, los pecados de los padres siempre caerán sobre los hijos. Una vez derrotado Cronos, los 3 hermanos dividieron su herencia sobre el mundo.
Zeus se quedó con los cielos y se erigió como el rey absoluto del Olimpo. Poseidón tomó dominio de todos los mares y océanos del planeta. Hades, el más taciturno, recibió el reino de los muertos y se hundió en las profundidades del inframundo. No fue una repartija en armonía, fue una decisión nacida del poder, la ambición y el rencor que marcaría para siempre el destino de los hombres, y como no, de los propios dioses. Y es sobre esa base, sobre esa guerra divina heredada, que empieza la historia de Arion, el hijo de una tragedia olvidada, y la esperanza de una redención imposible. La historia comienza con la visita de Hades a Deméter, quien vivía pacíficamente con su hijo Arion. El dios del inframundo le propone a Deméter que se una a su cruzada contra Zeus, quien había dejado el liderazgo del frente a Atena y a Ares, y también contra Poseidón. Hades le recuerda que en el pasado Poseidón había abusado reiteradas veces de ella, a pesar de ser su hermana de sangre. Deméter, quebrada por ese recuerdo trágico, se niega, le dice que solo quiere vivir tranquila con su hijito. Pero a Hades esa respuesta no le gusta para nada, y decide engañar a Arion diciéndole que al otro lado de la montaña puede encontrar unas hierbas capaces de curar la ceguera de su madre Deméter. El joven inocente y lleno de amor por su madre cae en la trampa, comenzando así su viaje hacia el inframundo, el primero de muchos pasos que lo llevarán a cruzarse con los dioses, descubrir secretos sobre su origen y enfrentar su propio destino mitológico. En este film vemos a muchos personajes de la mitología griega reimaginados bajo la mirada del artista, pero no son simples adaptaciones, están transformados, reinterpretados, con una sensibilidad muy particular que mezcla lo épico, lo trágico y lo humano. A continuación repasaremos a los personajes más importantes en esta historia. Deméter, madre de Arion, diosa de la cosecha y la fertilidad, aquí retratada en una faceta más humana, más vulnerable. Vive una vida sencilla junto a su hijo, lejos de los conflictos del Olimpo, pero su pasado pesa y el fantasma de Poseidón, quien la ultrajó siendo su hermano, todavía la atormenta. Ella representa a la madre que desea proteger a su hijo a toda costa, incluso cuando eso significa callar verdades o aceptar el destino que otros quieren imponer. Hades, señor del inframundo. Además de lo que ya hemos contado, este entrega a Arion su primera espada, manipulándolo con la promesa de venganza y un destino más grande. Guido, un gigante de 3 ojos, que aparece como una figura imponente. Su rol está ligado a los desafíos físicos que Arion debe superar en su viaje. Séneca, personaje ambiguo y profundo, y que aporta una capa de humanidad y sensibilidad a la historia. Despina, también pronunciada como Despina o Respina, hermana de Arion, una figura central y compleja que será clave en los giros emocionales de la trama. Atena, diosa de la sabiduría y la estrategia. En esta versión se la muestra meticulosa, calculadora y con celos hacia Despina. Ella representa el poder intelectual de los dioses. Ares, el dios de la guerra, cabalga al frente de los ejércitos imponente e impulsivo, un símbolo de la brutalidad de los conflictos entre los dioses. Apolo, el dios del sol, aparece envuelto en una luz casi celestial, con una presencia que desborda elegancia y autoridad, túnica larga, cabello perfecto y una mirada que irradia belleza y amenaza. Sostiene una lira, no como adorno, sino como extensión de su poder y de su alma. Todo en él está diseñado para inspirar respeto y temor al mismo tiempo. Su aparición es breve pero inolvidable y su estética dejó huella. No es casualidad que unos años después, en Saint Seiya, la leyenda de la juventud escarlata, Abel, el dios del sol, que enfrenta a los santos de Atena, tenga un diseño prácticamente calcado, misma pose, túnica holgada, cabello vaporoso, aura divina y hasta el recurso musical como símbolo de control. Apolo de Arion caminó para que Abel pudiera flotar sobre su templo con la lira en la mano. Por último, y para cerrar con los personajes, vamos con Poseidón, señor de los mares, figura de poder y arrogancia. Su historia con Deméter nos recuerda la crudeza de los mitos griegos. Y hay más personajes, claro, mucho más, pero preferimos no spoilear nada, porque esta travesía vale la pena ser vivida paso a paso.
Cada aparición, cada giro, cada revelación es parte de un universo mitológico renacido a través del lápiz y la pasión de Yoshikazu Yasuhiko. Sin dudas, Arion fue su proyecto más íntimo. Es su grito creativo más libre, una reinterpretación del mito clásico con espíritu japonés, pero dibujado con la sensibilidad pictórica de un artista renacentista. Cada escena parece una pintura, cada gesto un fragmento de tragedia griega reimaginada. Todo eso nació de su lápiz y de su amor por el arte a mano. Yasuhiko no recurrió a modas del momento ni al fanservice barato. Creó una epopeya visual y narrativa con identidad propia, donde Apolo, Hades, Poseidón y los héroes humanos caminan por un mundo cargado de poesía, violencia y destino. Arion es ese tipo de película que no podría hacerse hoy, no por falta de talento, sino por falta de tiempo, de espacio, de fe en los proyectos personales. Es cine de animación puro y sin apuro, donde cada cuadro respira, donde cada dios y cada héroe tienen peso, historia y contradicción a la vez. Yasuhiko nos regaló no solo su versión del Olimpo, sino también su visión del arte, del mito y del poder que tiene la animación para tocar temas universales sin perder la mano cálida del dibujante. Es una película que mezcla acción, poesía, sangre, amor filial y preguntas sin respuesta. Porque en toda buena tragedia griega lo que importa no es si se gana o se pierde, sino cómo se lucha. Si alguna vez vieron El Tritón del Mar, Ulises 31, o incluso si aún al día de la fecha no han entendido Saint Seiya, alguna vez seguramente te preguntaste qué significa ser humano en un mundo dominado por fuerzas mayores. En ese caso, aquí tienen a Arion, porque no es solo un anime, es una pieza de mármol animado, que aún hoy resiste el paso del tiempo. Una joya olvidada, un canto mitológico y sobre todo, un testamento de lo que un solo artista puede crear cuando se atreve a contar su propia historia. Si el video les gustó, denle like y compartan. Déjenos sus comentarios para animarnos a seguir haciendo más videos como estos. Mi nombre es Hugo, esto fue Anime Shindeiru. Nos vemos en el próximo viaje, donde los mitos no mueren, simplemente cambian de forma.